tan marcado, tan cierto, que pues todo lo consideramos válido y creemos que las decisiones tomadas por pequeños o grandes grupos son lo que le conviene a la sociedad. Creo yo que valdría la pena, ya decía el padre Víctor hace un momento, nuestros legisladores, los responsables de grandes conglomerados en nuestro pueblo, desde empresarios hasta asociaciones sindicales, todo lo que es el ambiente educativo en nuestro país, todos los que tienen voz y que pueden hacerse oír. Caramba, que no será posible que abramos los ojos y que nos demos cuenta que se ha hecho y se seguirá haciendo tanto revuelo en México para atender a estas pequeñas minorías y que luego acaban por ser de veras tan pequeñas las minorías que llegan a desestabilizarnos social y moralmente, de manera que se originan y se ocasionan tantos problemas en las relaciones humanas y familiares. ¿No valdrá la pena acercarnos con un poquito más de responsabilidad hacia el origen del ser humano para hablar con Dios y descubrir qué es lo que Él nos ofrece y nos propone para que nuestras vidas tengan sentido? ¿Valdrá la pena entonces preguntarnos: ¿me doy un tiempo para hablar con Dios? ¿Me doy un tiempo para hablar de Dios o sobre Dios? Hablamos de muchas cosas en nuestros días y muchos de nosotros, me incluyo, hablamos sobre cosas que no sabemos o no conocemos, pero que nos arriesgamos a discutir y hablar sin tener conocimiento de la materia en la que nos metemos. Yo creo que nos ha hecho falta hacernos un espacio, sobre todo a nosotros los padres de familia, para tener un poco más de relación íntima con Dios, para que seamos capaces de retomar nuestras raíces y nuestros principios. Pero también valdrá la pena decirles al inicio de esta reflexión que hablar sobre Dios, como lo hacemos aquí en el programa, pues es insuficiente. Hablar sobre Dios siempre será insuficiente. Yo creo que valdrá la pena que nos detengamos y nos interesemos por llegar a dirigirle la palabra a Dios. Y cuando yo me arriesgo a hablarle a Dios, tengo que ir descubriendo que no va a bastar tampoco el que solo le hable yo a Dios, sino que también necesito dejar que Dios me hable, porque si solo caigo, como muchos de nosotros, en estar hablando a Dios, pues acabaremos por convertir esa actitud en un monólogo y no nos abriremos para escuchar también la voz del otro lado, que es la voz de Dios, y poder reflexionar sobre lo que Él nos ofrece. Entonces, hablar sobre Dios, como ustedes ya se habrán dado cuenta, pues es relativamente fácil. Basta con tomar la palabra, convertirla en sujeto o predicado y luego hacer una frase, y eso bastó, fue suficiente para hablar sobre Dios. Entonces, yo quisiera que reflexionáramos un poco. Miren, hablan sobre Dios los hombres de ciencia. Para algunos de ellos, el universo apunta a una inteligencia creadora. Para otros científicos, el universo surge desde la casualidad y no deja espacio para la posibilidad de Dios. Piensen esto. Entre nosotros, aunque no haya muchos científicos, rápido tomamos partido. No, es que el universo, la creación, simple y sencillamente surgió de la casualidad. Es imposible que Dios haya podido haber metido la mano en la creación del universo. Y empezamos a hablar sobre Dios. Algunos verdaderamente científicos son capaces de descubrir que en la creación del universo, ahí hay muy manifiesta, totalmente manifiesta, la inteligencia creadora de Dios. Otros, simple y sencillamente, bueno, pues, entre ellos los que se dedican a la literatura, los literatos,
Unos narran historias de vidas atribuladas que invocan al cielo en busca de esperanzas. Otros hablan sobre Dios para atacar a quienes usaron o usan el nombre de Dios como excusa para defender la violencia y el crimen. Sí, muchos aprovechan que cualquier error, cualquier situación que se presenta, y si esas personas que realizan alguna acción o alguna actividad o tienen alguna actitud en donde se asoma Dios, y resulta que a través de eso llegan al crimen, a la violencia, caen en la delincuencia, entonces, pues, quienes escriben al respecto, desde ahí toman postura para hablar sobre Dios y hablan de una manera equivocada sobre quién es Dios y tratan no lo quiero poner como comparativo, ¿no? Cuando alguien realizando una acción criminal invocó a Dios o tuvo o tiene que ver con Dios, quienes escriben al respecto aprovechan esa situación para generalizar y despotricar en contra de todos aquellos que profesamos una creencia religiosa y nos califican, nos catalogan y nos meten a todos en la misma medida o en el mismo molde. Otros, simple y sencillamente para hablar de Dios, pues se ríen de Él. Y lo hacen sin miedo a su presunta existencia, sin esperanza en su posible misericordia. Y otros que hablan de Dios, pues son también los políticos. Y algunos hablan de Dios para justificar las guerras de agresión que se dan entre ellos dentro de cada partido, cada corriente política. Algunos políticos hablan de Dios para defender sus opciones políticas, que serán siempre muy discutibles. Otros hablan sobre Dios para demonizar a sus adversarios. Otros, hablando de los políticos, hablan de Dios para incitar a la guerra santa, o para defender el terrorismo, o para justificar la eliminación de seres humanos indefensos. Y de esto hablaba un poco el padre Víctor hace un momento. Sí, desde la política se ataca a Dios, se ríen de Dios, se burlan de Él. ¿Para qué? Bueno, pues para conseguir o alcanzar grandes y negros objetivos o intereses, y tratando a base de la demagogia de convencer y confundir a la ciudadanía, acaban por reírse de Dios cuando salimos algunos en defensa de la vida. Viene la burla sobre Dios. Entonces, hablar sobre Dios, pues a todos nos resulta sumamente fácil. Todo depende cuál sea tu postura, cuál sea el lugar que ocupas en la sociedad, cuáles sean los intereses que te mueven. Si estás a favor del bien, de la vida, del respeto, de la armonía, de la convivencia, entonces hablarás desde una postura positiva y diáfana de Dios. Pero si te mueven otros intereses, entonces hablarás sobre Dios de manera negativa, contraria, cínica, con burla. Otros, bueno, pues para reírse de las religiones, hablan sobre Dios, para acusar a los creyentes, a nosotros los creyentes, de fanáticos o de intolerantes. Se habla sobre Dios. Incluso hay muchos que hablan sobre Dios para excluir a Dios de la vida pública. Que Dios no se meta en esto, que aquí no entre Dios, que aquí Dios no se asome, que no meta las narices. Y vean ustedes lo que pasa cuando hemos expulsado a Dios de nuestra vida, cuando hemos hablado sobre Dios diciendo que Dios no tiene nada que ver en la inteligencia y la astucia utilizada para enriquecerse lícitamente, para dedicarse a la delincuencia. Hombre, y sin ir más lejos o sin meterme en tantos problemas, en la familia donde un integrante, un miembro de la familia ha caído en situaciones que avergüenzan, así ha caído en situaciones que lastiman las relaciones familiares, como decía ahorita el padre Víctor de esta pregunta que llega,
qué sucede cuando en una familia un padre de familia engendró un hijo en una de sus hijas y ahora su hija es también la madre de su hijo y el hijo de su hija es su nieto. O sea, y ahí la mamá empieza a tocar, pero esto es una ofensa grave a Dios, ¿por qué lo hiciste? Y quien realizó esta acción criminal entonces acaba por reírse de la religión, acaba por burlarse de Dios, y nos resulta fácil simple y sencillamente hablar sobre Dios. No queremos que Dios se meta en nuestra vida, porque si le damos cabida a Dios en nuestra vida, entonces pues no podemos robar, no podemos mentir, no podemos mantener la fidelidad, no solo en el matrimonio, sino la fidelidad en nuestras relaciones con los demás. Si permitimos que Dios se meta en nuestra vida, pues no podemos caer en todos los desórdenes y en los excesos que muchos de nosotros vivimos. No queremos que Dios se meta en nuestra vida y veamos cómo está nuestra sociedad golpeada por donde quiera. Claro, yo entiendo y acepto, y qué bueno que vivo en un país laico en donde la iglesia y el gobierno tienen relaciones buenas, pero no le pide el gobierno a la iglesia, le pide no te metas en lo que no te corresponde. Y sin embargo, a veces nos hace falta reflexionar que aun quienes pertenecemos a alguna religión, seguimos teniendo los mismos derechos que como ciudadano tienes tú, que no perteneces a ninguna religión. Y desde mi postura en la religión como ciudadano, tengo derecho a expresar lo que yo pienso y lo que yo creo. Y cuando a mí alguien me dice, es que la iglesia no tiene que meterse en esto, yo rápido pregunto, ve cuáles son las consecuencias de no permitir que Dios entre en estas circunstancias. Ve hasta dónde hemos degradado al ser humano, ve hasta dónde se han perdido principios y valores universales, ve hasta dónde nuestra sociedad está lastimada y golpeada porque no queremos a Dios en nuestra vida. Hablan de Dios incluso los pequeños y también los grandes. Hablan de Dios los ricos y los pobres. Hablan de Dios, desde luego, los sanos y los enfermos. Y también hablan de Dios los jóvenes y los ancianos. Todos hablamos de Dios, y vuelvo a decirte, cada uno hablamos dependiendo del lugar en donde nos encontramos. Por lo tanto, como todos hablamos de Dios y sobre Dios, unos lo insultan, otros llenan sus bocas de blasfemias y las llenan en contra de alguien, y pongo esta palabra alguien con mayúscula, ¿sí? Insultan a Dios, llenan su boca de blasfemias contra Dios, en quien no creen o a quien desprecian. Creo yo que aquí valdrá la pena el retomar el comentario a través del Padre Víctor sobre esta marcha del orgullo gay. Yo quisiera invitarlos, y sé que cada vez que toco este punto hay reacciones y vienen llamadas fuertes y a veces hasta groseras o violentas, porque toco aquí lo relacionado con los hombres o mujeres de preferencia sexual sobre el mismo género. Yo quiero decirles que acérquense a la iglesia. Ustedes dirán, a base de malas palabras, ¿y para qué, hijos de tal por cual me acerco si nadie me quiere? ¿Y por qué no tratas de mantener tu homosexualidad o tu lesbianismo dentro del respeto que como persona te mereces y nos merecemos los demás en tus manifestaciones? ¿Por qué no te acercas a la iglesia y buscas a un sacerdote o a alguna persona capacitada para que te haga saber el gran amor que Dios tiene para ti, y que la iglesia trata de arroparte sin juzgarte, pero que como ya vienes con tantos daños previos, entonces tratas de descubrir en la mirada de aquella persona que queremos ayudarte desde dentro de la iglesia como una mirada de burla, de juicio, de desprecio? No, vente,
yo te aseguro que vas a encontrar siempre a alguien que te comprenda y que sobre todo te acerque al amor de Dios para que puedas hablar con Él, pero para que puedas hablar con Él desde el fondo de tu corazón. Mira, el único que conoce realmente la razón de tu decisión es Dios. Y si me permites, te voy a citar un trozo de memoria del Salmo 139. De manera especial para ti, que quieres hablar con Dios, pero que no hayas cómo. Para ti que por tu preferencia sexual sobre un mismo género, crees que Dios te desprecia, te rechaza, te va a condenar, te va a castigar, te va a fundir en el infierno. No, Dios no es así. Dios es amor, entiéndelo. Escucha lo que dice el Salmo. Señor, tú me escuchas y me conoces. Sabes cuándo me siento o cuándo me levanto. Aún esté yo de camino o acostado, tú eres testigo de todos mis pasos. No llega aún la palabra a mi lengua, Señor, cuando tú ya la conoces por entero. Caramba, cuando escuchamos a través del Salmo esta expresión, si tú te atrevieras a hablar con Dios, no sobre Dios o no solo de Dios, sino que te atrevieses a acercarte a hablar con el que te dio la vida, con el que te pensó y te conoció desde antes que estuvieses en el seno de tu madre, con el que te llamó a la existencia y definió tu esencia de persona, pero que por conflictos psicológicos internos tuyos tomaste una decisión equivocada. Déjate descubrir y llamar por Dios. Todos buscamos a Dios. Otros lo buscan y sueñan en una fe que envidian en los creyentes porque ellos no acaban de alcanzarla. Aún muchos que están dentro de la iglesia católica cristiana se acercan y preguntan, ¿qué tengo que hacer para tener más cercanía con Dios? Pues simplemente cree en Dios. Simplemente cree en Él. Y cuando nosotros tenemos esa decisión de arriesgarnos a creer verdaderamente en Dios, aunque ya el padre Fidel hizo una reflexión sobre el evangelio de hoy, hombre, caramba, Jairo, nos dice hoy el evangelio, Jairo viene de vuelta de la sinagoga, viene de regreso del templo. A pesar de ser jefe de esa institución, no ha encontrado en ella la salvación. Fíjate qué triste, la salvación, la curación para su hija. El judaísmo representado por esa institución que era la sinagoga, era la más importante después del templo de Jerusalén. Y sin embargo, en ese lugar en donde vivía y se movía Jairo, no conduce a su vida a la hija. Y la hija de Jairo no es otra cosa sino la imagen de nosotros como pueblo. Y el pueblo, la hija de Jairo, padre Víctor, está abocada a una muerte irremediable. ¿Por qué? Porque estamos fuera del lugar correcto. Por eso Jairo, tal vez desesperado y desilusionado con aquel viejo sistema, acude a Jesús buscando vida para su hija. Busca a Jesús, habla con él. Y cuando Jairo está con él, se entera de que su hija ha muerto. Y le dicen, ¿y para qué molestas al maestro? La gente piensa que se molesta al maestro pidiéndole que dé vida. Mis hermanos, cada vez que tú y yo buscamos hablar con Dios, espero que lo hagas para buscar vida, para que el Señor vuelva a rescatarte y a restituirte lo que has perdido. Muchos, igual que aquellos que le decían a Jairo, ya no molestes al maestro, no saben que Jesús ha venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús en estas circunstancias extremas no se echa para atrás. Al contrario, cuando tú y yo nos acercamos para hablar con Jesús, para hablar con Dios, las mismas palabras que Jesús le dice a Jairo nos las dice hoy a nosotros. No temas, ten fe y eso basta. Para quien cree eso basta. Y si tú estás decidido a hablar o a seguir hablando con Dios, bueno, pues entonces arriésgate a acercarte para que el Señor te dé la gracia de despertar en ti esta fe que te puede llevar a un diálogo permanente y cercano con Jesús. Otros desean a Jesús, desean hablar con Dios para obtener justicia,
para encontrar un sentido a la vida. Para eso se acerca uno a Dios, para ver si lo que viene por delante es bueno, para ver si lo justo es posible, para ver si el tiempo, de veras, en el tiempo Dios cumple lo que nos ofrece. Hay quienes dan un paso más allá, y termino, mis hermanos, no solo hablan de Dios, sino que también hablan con Dios. Pero no todos hablan con el mismo Dios, o al menos no todos comprenden de igual manera al Dios con el que hablan. Porque una cosa es hablar a un Dios desconocido, arbitrario, misterioso, o encerrado en un mundo al que no tenemos acceso. Y otra muy diferente es hablar con un Dios que se acerca, que baja, que desciende, que recorre el velo, que desvela sus proyectos, que manifiesta su amor, que camina a nuestro lado y que luego se hace hombre. Hablar sobre Dios, mis hermanos, es insuficiente. Nos interesa llegar a dirigirle la palabra, incluso podemos reconocer que si Dios existe, si es bueno y es omnipotente, si nos ha creado por amor, también Él querrá que le hablemos, que le dirijamos la palabra, que le busquemos en los 1000 caminos que la vida nos ofrece. Hablemos de Dios, sí, pero para conocerlo, para gustarlo, para encontrarlo, para permitirle que dé sentido y fin a un mundo que solo vale la pena si nos lleva a lo trascendental, a lo eterno. Hablemos con Dios para presentarle las penas y las alegrías, los miedos y las esperanzas, las derrotas y las conquistas, para presentarle a Dios tu pecado y el mío, y también los gestos de amor. Hablemos con Dios desde la experiencia que inicia cuando descubrimos que Dios se hizo hombre y vino al mundo, para revelarnos el sentido pleno de la existencia humana, para perdonar nuestros pecados, para consolar a los afligidos, para purificar los corazones. ¿Desde dónde? Desde la misericordia, para abrirnos al camino que lleva al cielo. ¿Y cómo es que Dios purifica los corazones desde la misericordia? Cuando eres capaz de reconocerte pecador y caes de rodillas ante el confesor. Porque Dios solo a través de ellos es capaz de hacerte llegar la misericordia. Dirá el Papa Francisco: no olviden, hermanos sacerdotes, que solo ustedes son los dispensadores del amor, de la gracia, del perdón y de la misericordia. Qué maravilloso es descubrir que de rodillas recibe uno esta experiencia de Dios. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para salvar al mundo. Así pues, quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Mis hermanos, hablemos con Dios, pero arriésgate a hablar escuchándolo, para que no se vuelva en monólogo tu relación con Dios, sino que sepas también qué espera Dios de ti. Que tengan un excelente domingo.